El poder del ayuno lo vimos hace 3 domingos. ¿Quiénes pueden ayunar? Quien sea puede ayunar, si entiende que en el ayuno hay un poder sobrenatural que Dios ha puesto en él para ayudarnos en situaciones especialmente difíciles. El poder de la sangre del Cordero de Dios, que en estos tiempos es Jesucristo, que al marcarnos con su sangre nos protege, nos bendice, nos guarda, y su presencia y su marca nos distingue como hijos de Dios. Tal vez tú no lo miras, pero los enemigos del Señor, los demonios, lo miran y te miran esa sangre del Cordero que te cubre y eres protegido. La maldición, la destrucción no puede llegar a ti. Dile al Señor: cúbreme con la sangre del Cordero. Cúbreme, cubre mi economía, cubre mi familia, cubre mis hijos, cubre mi entrar, cubre mi salir, cúbreme, Señor, y guárdame, protégeme, por favor. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, pero también nos marca como hijos de Dios. Hoy, el tercer poder del que quiero hablar es el poder de la palabra de Dios. Ese es el tema de hoy. Amén. ¿Están listos? Quiero disertar acerca de 3 aspectos poderosos de la palabra de Dios. 3 aspectos. Por medio de la Biblia les voy a mostrar lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas y hace. Que el poder de la palabra de Dios es todopoderosa y que es la palabra de Dios la que nos guía a nosotros. Amén. Nosotros, los hijos de Dios, somos guiados por la palabra de Dios. Una cosa que un aspecto importante de la palabra de Dios que quiero resaltar desde antes de empezar, es que la palabra de Dios es dinámica y todopoderosa. ¿Qué significa que es dinámica? Algo dinámico, usted puede ver una persona que es muy así, es muy dinámica esta persona. Se mueve y hace y brinca y salta y sale y entra y dices, es muy dinámico. Algo dinámico es algo que se mueve. Amén. Es algo que no está estático. Esto es estar estático, como los postes esos. Algo dinámico es algo que se mueve. La palabra de Dios es dinámica y súper poderosa. Es unas características que son inevitables. Ponga mucha atención, por favor, porque a través de estas 3 características que podemos encuadrar muchas otras más, pero en estas 3 se pueden encuadrar o se pueden resumir todas las demás. La primera es que es productora de vida y existencia. ¿Qué importancia tiene eso, pastor? Ahorita lo vas a entender. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios es que lo primero es productora de vida y de existencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, en el verso 3. Y mire lo que dice: por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de tal manera que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Yo estoy usando una versión más moderna, pero significa lo mismo. Otra vez, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oiga, la palabra de Dios es todopoderosa. Este verso, que es pequeño, nos habla de un poder muy especial. No existía. Usted nómbreme algo que no existe. Mencióneme algo que no existe. Usted no me lo va a poder mencionar, porque no existe. Y el poder, aquí está una verdad maravillosa de la palabra de Dios. Pues lo que no existe, nomás el Señor lo inventa y Él lo dice y llega a existir. O sea, qué maravillosa verdad. Cosas que no existen. Usted, no sé,
Por ejemplo, en tu billetera, en tu economía, no hay 1,000,000 de pesos. Pero Él por su palabra puede producir esa bendición para ti. Lo que no existe, existe solo por la palabra de Dios. Si Él lo dice, se hará. Porque la palabra de Dios es productora de vida y de existencia. Todo lo que aquí existe, existió porque el Señor lo creó, el Señor lo inventó, el Señor lo imaginó y Él lo dijo y fue hecho. La escritura nos dice en los primeros capítulos de Génesis cómo Dios por su palabra dijo y fue hecho. Amén. Él abrió su boca, Él habló, Él dijo. Y porque Él dijo, porque Él inventó, porque Él imaginó, Él creó al ordenar, hágase. Él inventó al humano. El humano no existía. No existía. Si alguien hubiera dicho la palabra humano antes de la creación, nadie sabría que es un humano. Pero en el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Me entiende? Y entonces dijo el Señor, a ver, órale, vamos a crear al humano. Y dice que del barro el Señor es escultor, el Señor es creador, es inventor, es productor de cosas que no existen para que lleguen a la realidad. Nosotros, tal vez el ejemplo no sea el más apropiado, pero es el que más comprendemos acá en la práctica. ¿Cuántas veces un mago nos sorprende por las cosas que hace, aunque son puros trucos? Pero de momento no entendemos el truco y creemos que el mago tiene la posibilidad de crear cosas. Qué maravilla, ¿no? Que yo, por ejemplo, se me olvidó el regalo, Jesucristo bendito, y es domingo. Ya sé, un Rolex de oro. Toma, aquí está tu regalo. Ok, lo maravilloso de la magia es que a nosotros nos produce fantasía y nos produce sorpresa. Ok, todos ellos están inspirados en Dios, en el poder de Dios. Dios así produjo lo que existe, lo que vemos, lo creó de lo que no se veía, de lo que no existía. Él sí tiene el poder de hablar y decir, y se produce. Si el Señor en su palabra dijo, háganse los leopardos y ¡pau! Háganse los leones, ¡zas! Háganse los gorilas, ¡pum! Háganse los guapos, y nació la iglesia Eliezer. Él por su palabra tiene el poder. Oiga, no sé ustedes, pero se me hace que no comprenden. Eso a los hijos de Dios nos abre un océano de posibilidades. ¿Qué hay imposible en tu vida que Dios no llegue a producir y hacer para bendecirte y ayudarte? No hay nada imposible para Dios. Así dice la Escritura, por su palabra Él lo llega a hacer. Si Él quiere, por su palabra, lo que Él ordene, eso va a llegar a existir. ¿Captan, hermano, hermana? ¿Qué puede haber en ti que Dios no pueda dar? Se me viene a la mente esas veces que el Señor produjo. Abraham y su esposa, ya bien ancianos, ya estaban viejitos. Y el Señor le dice, pues vas a tener un hijo. ¿Qué? Sí, vas a tener un hijo. ¿Pero cómo? Porque yo te lo digo. Nació Isaac. En la Biblia vemos maravillas como Dios, por su palabra, produjo vida, produjo milagros. A un hombre que de la mano seca le dice, extiende tu mano,
y solamente porque lo dijo, extiende tu mano y será sanada. La mano comienza a sanar. Al ciego le dijo, recobra la vista ya, los oídos, recóbralos, tú habla también. Al manco le dio la sanidad de sus piernas. A Pedro le dice, ve ya, porque me están pidiendo impuestos. Mira, lo vamos a dar por no batallar con estos compadres. Va para allá. Al primer pez que saques, sáquenle el dinero que trae ahí. El Señor le ordenó al pez, le produzca una moneda ahí. Dijo, hey, ahí van a ir por ti, déjate atrapar. No dijo que lo matara, o no sé si lo mataría. Lo que yo sí sé es que sacó dinero y salió de su problema. Dios puede producir en nosotros el milagro. Por eso el milagro que tú necesitas, Dios lo puede producir con su sola palabra. Vida, existencia de lo que no existe, ahora puede existir. Oiga, la Biblia nos dice que por la sola palabra de Dios todo el universo es sustentado. Oye, ¿podrás entender esta realidad de Dios? ¿O nomás la oyes? Cuando tú nomás la oyes, es palabra. Pero cuando tú la entiendes, es rema. Hay algo en tu vida, hermano, que no está pudiéndose lograr. Hay algo en tu vida que no se está pudiendo lograr, obtener. La Biblia dice que Él tiene el poder, por su palabra, de hacer las cosas que no existen como que existan. Como decir así y decir, hágase, y es hecho. Ese es el poder de la palabra de Dios. Mire, en Isaías 55, del 10 al 11, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿estamos bien? Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. En el 11 dice, así será. Está diciéndote, a ver, allá hay semilla en la tierra. Si tú riegas y le echas agua, ¿qué va a pasar con esa semilla? Va a germinar. Y dependiendo de la naturaleza de la semilla, es lo que va a crecer. Si es un mango, va a producir un árbol de mangos. Dice, así como el agua riega la tierra y al pasar por ella la semilla que hay germina, de la misma forma. Ahora, ¿tienen ustedes dudas de eso? ¿Usted tiene duda que cuando un campesino siembra de trigo, toda su tierra está preparada y le echa agua, usted tiene duda de que esa semilla va a germinar? ¿Cuánto dudan? Del 1 al 10. Alguien gríteme. ¿Cuánto dudas? Alguien gríteme. ¿Cuánto? Nada. Usted no duda. En la escuela desde el kinder nos enseñan. Acuérdense los que fuimos niños alguna vez y nos dieron una tarea los profesores. Nos pedían que lleváramos un recipiente con algodón, y luego nos decían, traigan granos, el más común es el de frijol, tráiganlo, y el de maíz, tráiganlos. Y nos enseñaron que en un recipiente con algodón, metida la semilla, le echábamos agua y el milagro de la vida surgía. El catalizador del milagro de la vida es el agua. ¿Cuántos dicen amén? Y de pronto éramos niños y estábamos maravillados con nuestra plantita, porque de pronto se hinchaba, nosotros la mirábamos y luego salió una ramita. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿A cuántos les tocó un experimento de eso en la primaria o en el kinder? Pues todos. ¿Sí o no? Nos enseñaron que cuando el agua toca una semilla, esta germina. Y dice el Señor, así como es seguro eso, así también es bien seguro que cuando mi palabra salga de mí, miren lo que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Cuando Él envía su palabra, hermano, va a producir algo en tu vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Tiene un poder milagroso para ti. Tiene un resultado maravilloso. Oiga, qué importante es entender estos principios, porque estos son principios bíblicos, hermano. Estos son principios bíblicos que si tú no los entiendes, nunca reclamas. Quiere decir, hermano Francisco, hermano Paco, hermano Wilber, hermano Roberto, hermano Núñez, hermano Gutiérrez, hermano Lalo, hermano quien seas, hermana Rosa, Petra, Marta, Chencha, Pancracia, María, Guadalupe, Dolce, quien seas que estés aquí, hermano. Quiere decir que tú puedes tomar este principio, porque es un principio no del hermano Abel, es un principio que en la Biblia está e ignoramos. Quiere decir que cuando tú, conforme a la voluntad del Señor, porque quieres tú servir, porque quieres ser útil, porque quieres, te postras y le dices: Señor, hoy aprendí que por tu palabra pueden ocurrir cosas increíbles, maravillosas, y pude ver por la Biblia que tu palabra tiene un poder que de la nada hace cosas que existan. Y entonces comienzas a postrarte y le pones tu condición, tu situación, tu necesidad, tu vida, y le dices: Señor, entonces envía tu palabra a favor mío, envía tu palabra a favor de mi economía, envía tu palabra a favor de mi pecado y perdóname, hazme nacer de nuevo, lléname de tu espíritu, hazme una nueva criatura. Señor, envía tu palabra para mis hijos, para mi matrimonio, para mi entrar, para mi salir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi situación, Señor, está grave. Dios es Dios de pactos. Qué curioso, hermanos. ¿Será casualidad que siempre que pasa aquí una persona y hace pacto delante de Dios y delante de ustedes, será casualidad que en cuanto sube aquí, la mano de Dios se mueve y logra lo que pidió aquí? ¿Será casualidad? ¿O activó la palabra de Dios? ¿O activó el corazón de Dios? ¿O activó este principio del cual les estoy hablando? Hermano, hermana, la palabra de Dios es todopoderosa. De la nada puede hacer lo que tú ni por aquí te pasa. Oiga, este principio es bueno que lo usemos para nuestras vidas. Es bueno que lo practiquemos, hermano Fortino. Que no se nos olvide. Yo les estoy enseñando principios. La sangre del cordero. ¿Cuál fue el otro? El poder del ayuno. Y ahora el poder, anótalos. Mira, les estoy entregando diamantes. No porque son míos, están en la palabra. Son principios que activan el poder de Dios, que actuados por fe, el Señor hace maravillas delante de su pueblo. No tenían hambre, el pueblo tenía mucha hambre. Comenzaron a clamar a Dios, se quejaron y el Señor les mandó codornices. Así era la altura de las codornices, por no sé cuántas hectáreas, y ellas se dejaban agarrar. Querían agua y nomás golpeaban la roca y salía agua. Algo pasó, tenían hambre, pero entonces el Señor prendió la panadería del cielo y del cielo llovía maná para que el pueblo fuera alimentado. ¿Cuál pueblo? Nomás el pueblo de Dios, los demás no alcanzaban. La palabra de Dios para su pueblo es una palabra de maravillas, de milagros. Hermano, hermana, cree en el Señor, activa los principios de Dios. El siguiente es que la palabra de Dios es penetrante y omnisciente. Significa que todo lo sabe, todo lo conoce, todo, no hay nada oculto. Hebreos capítulo 4 versos del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Estoy bien?
más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. La palabra de Dios, hermano, penetra, entra, y no hay nada oculto, no hay nada profundo de ti que Él no sepa. Por eso muchos oyen la palabra de Dios y salen enojados. Muchos salen contentos, pero otros salen, ¿sabes qué? No me gusta cómo habla ese vato, no me gusta cómo dice las cosas, no me gusta, me molesta. No, no es eso, es que lo que te estoy predicando acá es porque te estoy predicando. ¿Qué te estoy predicando? La palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que es cortante como una espada de dos filos. He visto en la televisión armas peligrosas, una katana, así se llama, es una espada, una katana muy especial, muy famosa por el corte que tiene, que la agarran así, el cuerpo humano de un solo tajo lo parte en dos. Donde pegue, agarra ciertas partes y le hace así. El que la sepa manejar, pues quiero decirles, hermano, no sé qué otras espadas famosas haya, no soy experto en eso. Lo que sí te puedo decir, que no hay ninguna arma, ninguna espada más cortante que la palabra de Dios. Esa penetra tu conciencia, esa penetra nuestros corazones, al tétano, allá dentro del hueso. No hay hueso que se resista. Todo el Señor lo sabe de nosotros. La palabra del Señor es penetrante y omnisciente. Todo lo escudriña, todo lo conoce, todo lo sabe. La palabra de Dios es como un escáner. La palabra de Dios te escanea como cuando prendes la computadora y abre todos los archivos y abre todos los cajones, y hasta entonces dice, estamos listos. La palabra de Dios transforma a la gente. Llega aquí el alcohólico, llega aquí el drogadicto, llega aquí el esposo o la esposa que están engañando a su cónyuge y oyen la palabra de Dios, y algunos se molestan, otros se enfadan y otros dicen, uy, y otros salen contentos y alegres porque la palabra de Dios les dio una revelación de su condición, sea buena o sea mala, y les dice, Señor, perdóname, yo sé que soy pecador, yo sé que necesito de ti. No hay nada que la palabra de Dios no escudriñe de nosotros, hermano. El otro poder de la palabra de Dios es que es arma todopoderosa, es una arma todopoderosa contra Satanás y sus demonios. Oiga lo que dice Efesios capítulo 6, verso 17. Y agarren, ¿estoy bien? Y agarren el casco de la salvación, yelmo, dice, y tomad, dice así, ¿verdad? El yelmo. Y yo se lo voy a decir en español de ahorita. Y agarren el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada, es un arma. Es una arma. Por eso la palabra de Dios la tenemos que usar contra Satanás, no contra nosotros. Dale el aplauso al Señor, no seas que sí, que no sea codo. Désela, no sea codo. Dele con ganas. Estos principios bíblicos son verdad. Oiga, no hay peor para Satanás y los demonios que un hombre y una mujer que saben la palabra de Dios. Una palabra que yo les doy a mis discípulos de oración allá antes de venir para acá, los hago que se tomen de mano. Corríjanme por favor, mis intercesores, si estoy mintiendo. Les digo, tómense de las manos y vamos a hacer declaraciones proféticas conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo dijo así, que yo estaré en medio de... Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y dice, y si se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, hello,
Lo que pidan les será dado por mi Padre. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo, si dos lo confirma. Y entonces yo les digo: Señor, conforme a tu palabra del acuerdo, atamos, liberamos, dependiendo de lo que la Biblia dice, que la palabra de Dios es una espada. Y decimos: Señor, vamos y nos oponemos contra el poder de Satanás y sus demonios. Los atamos, los declaramos impotentes, inhábiles, incompetentes, inoperantes en el culto, para que la gente escucha y entiende. Señor, bendice este sermón, bendice esta palabra, que penetre en los corazones y las mentes de los oyentes, los que están pasando la mal especialmente. Oiga, la palabra de Dios es una espada, es la única arma que le mete chicotazos a Satanás y se dobla. Miren, Satanás sabe muy bien el poder de la palabra. Satanás es el que conoce mejor que nosotros el poder de la palabra de Dios. Si el Señor dice: por mis llagas fueron ustedes sanados, entonces tú dices: Señor, por tu palabra, tú dijiste, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Así que ves cómo le haces. Tú dices que tu sangre me cubre, entonces yo me meto a la sangre, cúbreme. Amén. La palabra, no lo que yo estoy hablando, sino la palabra de Dios que yo digo y creo con todo mi corazón. Satanás es el mejor conocedor de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, mire lo que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan? Porque si hay alguien que conoce el poder de la palabra de Dios, es Satanás. Él sabía que con que Jesús dijera, porque acabamos de decir que la palabra de Dios es productora, ¿se acuerdan? Él dijo que de la nada existe, de lo que no se miraba, de lo que no existía, existe ahora lo que existe y se ve. Satanás conoce el poder de la palabra. Él sabía que con que Jesús dijera: piedra, conviértete en pan, pasa para acá. ¿Sí o no? No, pues ojalá que conociéramos la palabra como la conoce Satanás, y ojalá que la creyéramos como él. Lo que pasa es que Satanás es rebelde, hijo de perdición, y está perdido. Pero él conoce, él ha visto por las eternidades. Cuando Dios habla y dice, se hace, y nadie lo puede detener. Entonces él le dijo: órale pues, si eres hijo de Dios, a ver, dile a la piedra que se convierta en pan. ¿Por qué? Satanás quería que Jesús le obedeciera a él. Usó la palabra, fíjense, usó la palabra, le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Órale, que no tienes hambre. Y luego le dice, pero mire lo que le contestó Jesús. Él respondió, o sea, le voy a quitar él y le voy a poner el nombre de Jesús. Respondió y dijo: escrito está. Jesús estaba recitando también la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, el humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es alimento espiritual y vida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle el aplauso al Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, mira, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y en el 7, ¿con qué le contestó Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: si todo esto te voy a dar, si hincado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Gloria a Dios por eso. ¿Con qué venció Jesús a Satanás? Repita: con la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra escrita de Dios. Esto nos enseña que la palabra escrita, alguien levante una Biblia. Eso significa que la palabra escrita de Dios tiene poder contra Satanás. Porque en esa palabra, en esa Biblia están escritas las palabras de Dios que Él quiere que nosotros aprendamos. Y se las, quiere decir que se agarraron espadazos, ¿no? Pero ¿quién traía la espada original? Satanás no. Todos los que usan la palabra de Dios para su propio beneficio, todos los que usan la palabra de Dios para abusar de ella, todos los que usan la palabra de Dios incorrectamente, no va a tener el poder, porque no es así como se usa la palabra de Dios. La palabra de Dios se usa contra Satanás. La palabra de Dios se usa contra los demonios. La palabra de Dios se usa contra el pecado, contra el mal, no contra nosotros. Usted no debe de usar la palabra de Dios contra mí. Yo no debo de usar la palabra de Dios contra ti. Con la palabra de Dios nos debemos de exhortar, de animar, nos debemos de bendecir con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene todos los principios que Dios quiere que aprendas, y que ellos van a golpear a Satanás y a sus demonios. No hay armas del mundo, no hay suficientes ejércitos. No me importa qué países sean, no me importa qué armas humanas sean, ninguna arma de esas puede dañar a Satanás y sus ejércitos. Pero una mujer chiquita, un hombre chiquito, un hombre grandote, un hombre negrito, un hombre blanco, un hombre verde, si así fuera, un hombre humano, una persona de Dios, un hijo de Dios, hombre, mujer, como sea, que usa la palabra de Dios y que saca la espada y le tire, eso va a dañar a Satanás y a sus demonios, y no se van a acercar a ti. ¿Qué hizo Satanás? Se fue. Dijo: no, no puedo. Dios usó la palabra de Dios escrita, porque la palabra de Dios es una poderosa arma espiritual. Gloria a Dios.